Hola amigos, en esta ocasión quiero mostrarles las partes que conforman un motor eléctrico, pero antes quiero explicarles qué es un motor eléctrico. Un motor eléctrico es un aparato que transforma la energía eléctrica en energía mecánica y que se instala en diferentes tipos de maquinarias. Existen diferentes tipos, los hay desde muy pequeños que se utilizan para hacer funcionar juguetes hasta los grandes motores utilizados en la industria. Los motores eléctricos se fabrican en diferentes capacidades, de acuerdo a las necesidades del usuario. Los tipos de motores se clasifican en universales y de inducción. Los motores universales son muy utilizados en aparatos electrodomésticos y los de inducción se utilizan a nivel industrial debido a su bajo costo de fabricación, alto rendimiento, fácil construcción y mantenimiento y sobre todo porque soportan pesadas cargas de trabajo en tiempos prolongados. Este motor, por ejemplo, es de inducción y se utiliza para subir el agua a los tinacos o tanques de agua que tengamos en el techo. Las partes principales del motor y la función que desempeñan son las siguientes. Estator o inductor. Es la parte metálica, construida con acero acrílico, aisladas entre sí en forma circular y consta de ranuras o dientes en los cuales van las bobinas del motor, las cuales producen la inducción. Rotor o inducido. Es la parte giratoria del motor y el lugar en donde se produce la energía mecánica. El rotor consiste en unos anillos o láminas circulares unidos por barras de metal compuestas que tienen como base una flecha o eje metálico circular por medio del cual se realiza el movimiento giratorio. Bobinas. Son de vital importancia dentro de un motor, ya que su función es generar un electroimán. La bobina se forma por un grupo de espiras o vueltas de alambre magneto enrollados en un núcleo. Cuando la energía eléctrica pasa por un conductor, se genera un pequeño campo magnético, y cuando enrollamos un alambre y juntamos muchos campos magnéticos, se forma uno más grande, el cual es aprovechado para el funcionamiento de un motor eléctrico. Asimismo, las bobinas se dividen en dos tipos. Bobinas de trabajo. Son las que están conectadas mientras está funcionando el motor. Se identifican porque son de calibre más grueso y están colocadas en la parte interna del estator, cerca de la carcasa. Bobinas de arranque. Son de calibre más delgado y están colocados en la parte central del estator, cerca del rotor. Su función es ayudar a las bobinas de trabajo, ya que al encender el motor es más difícil mover el rotor a consecuencia de las fuerzas de fricción que hay que vencer cuando el motor se encuentra en reposo. Estas bobinas se desconectan inmediatamente después de que el motor haya arrancado, ya que si no lo hacen pueden quemarse. Tapas del motor. Son tapas metálicas con perforaciones en el centro por donde pasa la flecha del rotor. Se utilizan para ensamblar el rotor al estator y evitar así que se raspe o se atore. También es el lugar donde se fijan los bujes o valeros, así como tornillos o pernos. Las tapas pueden tener o no ranuras para su ventilación dependiendo del diseño. Pernos o tornillos. Son partes del motor que pueden cruzar todo el estator para fijar las tapas del motor. De un lado tienen cabeza hexagonal o de gota y del otro lado una tuerca para apretar o aflojar el tornillo. En este caso, los pernos cuentan con cuerda en toda la pieza y van de manera independiente a cada tapa. Valeros, bujes y chumaceras. Son los que sostienen la flecha del motor para permitir que éste gire. Están fabricados de metales resistentes a la fricción para evitar un desgaste prematuro. Los valeros pueden ser abiertos, es decir, se pueden observar los balines y por lo mismo pueden lubricarse periódicamente, o pueden ser sellados, los cuales vienen lubricados y sellados de fábrica para evitar que la grasa se salga o se ensucie. Fieltro. Esta es una fibra parecida a las que se usa para lavar los trastes. Los fieltros son instalados en el centro de las tapas del motor donde van montados los bujes o valeros, y su función es almacenar aceite o grasa para lubricar constantemente estos componentes. Capacitor o condensador. Es un dispositivo capaz de almacenar electricidad y se conectan al devanado o bobina de arranque para generar con más fuerza el campo magnético inicial. Por esta razón, los motores que cuentan con capacitor tienen un arranque más potente y absorben una pequeña cantidad de corriente. Para probar si un capacitor está en buenas condiciones, hay que conectarlo a una fuente de alimentación de 110 voltios. Esto debes de hacerlo con cuidado, ya que si está en corto, en algunas ocasiones arrojan el líquido. Una vez hecho esto, debes desconectarlo y con mucho cuidado unir las terminales del capacitor. Esto lo puedes hacer con un desarmador para evitar una descarga. Si al momento de juntar las terminales se producen chispas y se escucha un tronido, significa que el capacitor se encuentra en buen estado. Pero si no produce ruido ni chispas, significa que el capacitor no sirve y debes reemplazarlo por uno nuevo, verificando que sea con las mismas especificaciones.
Ventilador. Es un accesorio que puede ir acoplado al rotor o de manera independiente. Consta de aspas que al girar el motor generan una circulación de aire, haciendo que salga el aire caliente y que entre aire frío. Esto con el fin de evitar que el motor se queme. Pueden ser de metal, plástico o baquelita. Carcasa. Es una base metálica que sostiene toda la maquinaria y que tiene unas patas o bases de apoyo donde se fija el motor. Aislantes. Son de vital importancia, ya que de no existir se produciría un corto quemando las bobinas. Todos los alambres magnetos cuentan con una capa protectora de barniz, la cual los aísla. Para evitar el contacto directo de las bobinas con el estator, se utilizan aislantes como papel cartón, tela, madera, mica, siendo esta última la más utilizada. Interruptor centrífugo. Es un dispositivo que corta la corriente de la bobina o devanado de arranque cuando el motor alcanza su máxima capacidad de trabajo. Esto se logra gracias a la fuerza centrífuga que se ejerce en las terminales de la flecha. De no hacerse esto, las bobinas se queman. Cuando el motor se apaga, el interruptor cuenta con unos resortes que lo regresan a su posición original, haciendo que el circuito se vuelva a cerrar y así el motor pueda volver a arrancar. Protector térmico. Algunos motores cuentan con un protector térmico que funciona como un fusible en una instalación eléctrica. Esto es que al subir la temperatura hace que se dilate y se doble, provocando que el interruptor térmico se abra, cortando la corriente y apagando el motor para evitar daños mayores. Placa de datos. Es el lugar donde se indican todas las especificaciones y características del motor. Esta placa normalmente es metálica y se remacha a la carcasa del motor. Algunos de los datos que podemos encontrar son marca, modelo, corriente utilizada, frecuencia, voltaje, número de serie, caballos de potencia, número de fases y temperatura, entre otros. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado y si es así, denle manita arriba y compartan este video, y si llegamos a los 2000 likes, haremos paso a paso el embobinado de este motor. Suscríbanse a mi canal para que se enteren de los nuevos videos que vaya subiendo y sean de los primeros en verlos y que no se pierdan de ninguno. Mi nombre es José Ríos y nos vemos hasta la próxima. Saludos.